www.libertas.uy, en donde estamos, de lunes a viernes, a partir de las 10 a.m., guión y conducción, Rubén Muyano. Buen día, República Oriental del Uruguay, espero te encuentres bien. Buen día a todas las repúblicas del mundo. Por supuesto que está complicada la República de Israel, el Estado Nacional de Israel, que promete una respuesta al ataque con drones de Irán, un primer ataque oficial de ese Estado al otro Estado. Irán, con ese régimen del Ayatollah, un régimen yihadista, con su ejército revolucionario, con una doble lógica, con la lógica de un gobierno hacia la interna del país y con una lógica del gobierno hacia el ejército revolucionario y también hacia el resto del mundo islámico. Todo eso se está sucediendo en el mundo, está sucediendo en el mundo. También continúa la guerra de Rusia a Ucrania. Así le digo yo, continúa la guerra de Rusia a Ucrania. Fue un atentado unilateral. Por supuesto que en la investigación más profunda puede ocurrir que hayan grupos armados, inteligencias militares que vayan procreando esa perpetuidad de la guerra, que vayan perpetuándola, porque se sabe que la guerra es negocio para algunos regímenes y también para algunos grupos o logias militares, y no así para los pueblos. Lamentablemente esta escalada va generando el desabastecimiento de materia prima, el desabastecimiento de energéticos para la población civil, y eso es paulatino, es gradual. Si la escalada continúa, evidentemente el mundo va a empezar a experimentar otra vez una gran recesión económica. Esto perjudica a los pueblos y favorece a los regímenes que viven de estas situaciones de guerra, inclusive tapando o encubriendo la pésima gestión que hacen en sus países, la pésima política inclusive que hacen en sus países, es decir, la estructura de país que van montando estos regímenes, como el de Vladimir Putin, por ejemplo, como el gobierno del Ayatollah en Irán, bueno, generan distorsiones muy grandes en lo económico, en las finanzas del Estado, fuente de trabajo, y ni que hablar que son regímenes autocráticos, autoritarios o directamente totalitarios. Lo cierto es que, en otro orden de cosas, asesores financieros uruguayos movieron 37.000 millones de dólares. Es decir, la economía uruguaya ha mejorado notoriamente en estos años durante este gobierno de la coalición actual. Es decir, en términos económicos, en términos también de inversión, de desarrollo económico, ha mejorado muchísimo, inclusive en el aspecto financiero. La inflación interanual ha bajado a pesar de la guerra, a pesar de los 2 años de pandemia. Los índices laborales mejoraron, también así el déficit fiscal, que sin embargo sigue siendo alto. Pero lo cierto es que un gobierno de estas características es mucho más profesional que un gobierno del Frente Amplio. Los gobiernos del Frente Amplio han sido realmente desastrosos porque son gobiernos directamente populistas, apilando inclusive corrupción durante esos años, apilando corrupción y mentira a la opinión pública, como lo siguen haciendo a la fecha. No olvidemos que en los gobiernos del Frente Amplio, bueno, el déficit fiscal llegó a estar en el 5,1%, con una inflación interanual del 13,5%, inflación maquillada, datos de INE que no se daban a la opinión pública, como por ejemplo la alta tasa de desempleo, y lo mismo pasaba con la alta tasa de la hambruna que había en el país y que sigue habiendo, porque evidentemente Uruguay tiene altos índices todavía de inestabilidad en cuanto a alimentos, inestabilidad en cuanto a la canasta básica alimentaria en sectores amplios de la población que siguen siendo motivo de subsidios. Uruguay convertido en una política económica de subsidios, Uruguay convertido en un modelo económico de asistencialismo a través de ese ministerio creado por las izquierdas mundiales globales, como lo es el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que en el neolenguaje marxista, como diría Orwell, es todo lo contrario. Ministerio de Desarrollo Social, en verdad traducido, quiere decir Ministerio de Asistencia por falta de desarrollo social en distintas comunidades sociales de nuestro país. Todo esto será motivo
de la campaña electoral, será motivo de debate. Voy viendo que el debate se va focalizando en los aspectos económicos y en las gestiones económicas del país. Hay otros aspectos que son los que tratamos en el programa, que son los estructurales, que es la política directamente de Estado. Bueno, en ese sentido son temas tabú para el establishment y para este status quo del sistema político uruguayo. Creo yo que eso le da una cuota parte importante de debilidad a la propuesta del debate de parte de la coalición de gobierno. Digo una cuota parte y yo te diría que no es, digamos, determinante, porque el sistema político uruguayo juega con la ignorancia de la inmensa mayoría de la población. Es decir, el cuerpo electoral en un gran porcentaje, bueno, manifiesta una clara ignorancia y despreocupación por los temas centrales que hacen a la conformación del Uruguay como Estado de Derecho, y con verdaderas posibilidades de desarrollo si recuperáramos el Estado de Derecho que ha sido expoliado, que ha sido fuertemente deteriorado, y todo ello obedece a políticas exitosas que desarrolla a través de estos años el Partido Comunista en el Uruguay. Partido Comunista en el Uruguay que si usted hace, por ejemplo, una trazabilidad de su política, va a ver que hay un hilo conductor, una línea argumental del Partido Comunista en el Uruguay, por supuesto que ante la opinión pública camuflada como la opinión política y la actuación política del Frente Amplio, esa coalición que creó, que mentó el propio Ronnie Arismendi, junto a otros popes del Partido Comunista en el Uruguay. A su vez está la estrategia de manejar esos topos que se manifiestan como independientes dentro del Frente Amplio, pero en verdad son topos del Partido Comunista que ante la opinión pública abren el supuesto o aparente abanico de posibilidades para darle ese viso de democraticidad o de democracia al Frente Amplio, que en verdad está nutrido en sus bases doctrinarias y en su estructura de gobierno interna directamente por la doctrina y la organización del Partido Comunista en el Uruguay, que dicho sea de paso, está hipervinculado junto al Frente Amplio a la internacional marxista que es el Foro de San Pablo. Toda propuesta de gobierno que escuches de parte del Frente Amplio es la propuesta de gobierno de la internacional marxista Foro de San Pablo a través del Frente Amplio, y a su vez también se conjuga esta agenda global, esta agenda, digamos, una especie de tercer modelo de gobierno, como un modelo supranacional en una agenda global que tiene componentes claramente neomarxistas o del marxismo cultural, como la perspectiva de género, por ejemplo, la idea económica de la circularidad de la economía, idea económica que se instala a través de los expertos en ciencias de la administración y la economía de China. Es una propuesta, digamos, del régimen chino, esto de la economía de la circulación o de la circularidad y la economía circular. A su vez, todo ello vinculado a la economía dedicada, digamos, a la productividad de productos naturales, productos que defienden el medio ambiente, esto entre comillas, por supuesto, muy entre comillas, porque ese es el relato. Ese es el relato propagandístico de un modelo político que lo que intenta es hacer circular globalmente un modelo económico y un modelo de políticas públicas y de Estado que hace a un marxismo cultural que, por supuesto, es disruptivo respecto al desarrollo anterior de nuestras repúblicas soberanas como estados de derecho. En nuestro país es claramente visible, pero basta repasar cualquier país de Latinoamérica, inclusive esta Argentina que ahora de algún modo, y digamos, digo de algún modo porque es difícil para el gobierno de Javier Milei recomponer el Estado de Derecho argentino de acuerdo a las leyes que estén basamentadas o fundamentadas en la Constitución de la República Argentina. Bueno, en Uruguay es claro que esa conducta política no existe, esa voluntad política no está. No está la voluntad política de recomponer nuestro Estado de Derecho, como por ejemplo restablecer la separación de poderes
y devolvernos a los uruguayos una justicia penal que obedezca al debido proceso y a las garantías del debido proceso que establece la Constitución de la República. Por ejemplo, que nos devuelvan también el celo o el rigor legislativo de las leyes que son inconstitucionales, en tanto derogarlas o reformarlas, por lo menos parcialmente, para atraerlas, digamos, a la mayor constitucionalidad posible, si es pertinente hablar de este modo. Sucede que el deterioro es tan grande, y me refiero, por ejemplo, a la ley que promulgó la Fiscalía General de la Nación, un invento de Jorge Díaz para crear desde esa Fiscalía General de la Nación el gran gueto, o si vos querés, esa trinchera ideológica, ese reino ideológico que hoy por hoy imprime el sello de una fiscalicia, de una fiscalía que ejerce con plenos poderes desde sus fiscales y la especialidad fiscal, digamos, las atribuciones que antes eran de los jueces, pero inclusive con mayor poder que los jueces, porque los fiscales no son pasibles de ser recurridos en sus acusaciones, de ser revisadas sus investigaciones, sino que actúan, digamos, unilateralmente y bajo lo que el nuevo código llama la especialidad fiscal. Son prácticamente inexpugnables y en condición de funcionarios públicos integrantes del Poder Ejecutivo actúan con funciones judiciales, con plenos poderes inclusive en lo que hace a la jurisdicción en materia penal, y en materia penal general y también en materia penal en perspectiva de género. Todo esto tendría que ser recompuesto, tendría que ser corregido, pero el sistema político uruguayo no manifiesta voluntad al respecto, dado que este gobierno vino con mayorías absolutas como para poder corregir un montón de aspectos vinculados a esto que digo, y tantos otros como, por ejemplo, devolverle al Estado uruguayo la seguridad jurídica, restablecer la seguridad jurídica, reparar los daños a aquellos prisioneros políticos que son víctimas de una derogación falaz, de una derogación mentirosa, antijurídica, ilegal, inconstitucional, como la derogación de una ley que planteó, que formuló la renuncia de parte del Estado uruguayo a la pretensión procesal. Y la renuncia a la pretensión procesal, sabido es, todos los juristas que me escuchan lo saben, todos los abogados, procuradores, escribanos, fiscales, jueces, todos los juristas, docentes, universitarios saben que de acuerdo al artículo 228 del Código General del Proceso y así también del artículo 227 en sus tres numerales, la renuncia a la legitimación activa procesal, la renuncia a ese derecho de activar una causa, en este caso penal, bueno, es un modo excepcional de extinción de los juicios. Es un modo excepcional de extinción de los juicios. Esto también es fácilmente contrastable, digamos, en el derecho comparado procesal, en todos los principios del derecho procesal de los países que se precian ser estados de derecho, está instalado este principio universal del derecho procesal, que son los modos excepcionales de extinguir un juicio. Así también lo es la ley de amnistía, que en definitiva es una resolución anticipada, una especie de sentencia anticipada sobre casos que el Estado pretende que no ocurrieron. Y por otra parte, el Estado uruguayo, al promulgar esa ley de amnistía, promulga también la ley de caducidad para pacificar a nuestra sociedad, para darle decoro, dignidad, como así lo establece el artículo 85 en su numeral tercero. Ese es el espíritu de esas dos leyes después de aquella guerra civil o de aquel estallido de atentados terroristas contra nuestra patria, contra la nación, digamos que activándose los dispositivos constitucionales de defensa de nuestras instituciones democráticas y del Estado de Derecho, como son los artículos 31 y posteriormente, los artículos 31 digo, y 168, primero se aplica el 31 con las medidas prontas de seguridad y luego se va a aplicar el 168, numeral 17, directamente formulando, sancionando y promulgando una ley de seguridad del Estado en plena democracia, lo que va, digamos que activar, a disparar ese dispositivo de Fuerzas Armadas convertidas en fuerzas conjuntas y que será entonces el golpe de Estado a las instituciones que se manifestaban irresolutas, absolutamente incapaces, con un poder legislativo divorciado absolutamente del poder ejecutivo y a su vez sin diálogo entre los integrantes de aquel poder legislativo,
cuando Uruguay sufría los embates orgánicos, sistemáticos de una inteligencia militar, de una inteligencia ideológica militar, de sabotajes, de atentados, de una logística muy aceitada para seguir perpetuando atentados terroristas, bueno, resuelve ir a ese golpe de Estado, instalar la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad del Estado, que es un dispositivo también universal, contemplado por todas las constituciones republicanas democráticas como Estados de Derecho. Todo esto evidentemente va a estar censurado, va a estar al margen del debate electoral en este año. Hubiera sido quizá, si este gobierno hubiera aplicado el Estado de Derecho en rigor, si hubiera sido un gobierno con el celo democrático representativo verdadero, si hubiera sido un gobierno, digamos que a lo Milei, pero claro, tendría que haber predicado esto antes de ser gobierno, cosa que uno con el diario del lunes se da cuenta que era imposible que el gobierno asumiera estas actitudes que uno plantea ahora acá en este programa, porque eso tendría que haber, digamos, se tendría que haber desarrollado antes, tendría que haber sido consecuencia lo que el gobierno hubiera aplicado en estas materias, consecuencia de una formulación de país, de una prédica de país precedentemente. Es obvio que hay un gran pacto político respecto a todos estos temas, a este silencio, ubicando Uruguay en el casillero de los países agendados en ese itinerario de la Agenda 2030 con componentes fuertemente marxistas y por otro lado, haciéndole el juego favorable a la exitosa campaña estratégica de prédica política y a su vez también de estructura política de Estado al Partido Comunista en el Uruguay. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran hecho estos cambios? Seguro que la coalición de gobierno tenía muchos hándicaps, tenía muchos puntos a favor. Hubiera sido una coalición muchísimo más fuerte, estimo yo, es lo que voy analizando, ante la opinión pública, que hubiera visto en estos prácticamente ya 4 años y unos meses, este, un cambio sustancial en la vida social del Estado uruguayo, en la vida institucional, en la sociología institucional del Estado, en la vida de nuestra justicia. Y así entonces el mismo gobierno se hubiera reimpulsado varias veces argumentando precisamente esos cambios, apelando a la Constitución de la República, apeándose a lo que la Constitución de modo soberano y único nos dictamina, nos manda y establece como principios de Estado. Todo eso hubiera debilitado en gran medida no solo al oponente, sino directamente al enemigo de nuestras instituciones democráticas representativas, que hoy está vivito y coleando y jugando, digamos, la naturalización de campañas políticas y de debates políticos en este marco formal de democracia. Estamos viviendo el marco de una formalidad democrática respecto a que cada 5 años los uruguayos podemos votar por distintos partidos. Se supone que en esas alternancias electorales ocurre también la aleatoriedad de fórmulas políticas y de coaliciones, y entonces se pueden dar las alternancias políticas en los gobiernos. Todo eso es la cáscara, la formalidad, pero en la sustancia, digamos que ambas partes del espectro político, ambas coaliciones, juegan al itinerario de la agenda instalada en Uruguay, desmantelando el Estado de Derecho soberano, es decir, desmantelando nuestras instituciones, nada más y nada menos que al Poder Judicial, que a los jueces que nos brinden garantías a través del debido proceso, que a lo que formula la Constitución en sus artículos 15, 16 al 23, por ejemplo, lo que formula el artículo 15 del Código Penal respecto a la ley penal en el espacio-tiempo, y se tendría que haber entonces derogado una fiscalía también ilegal, también antijurídica, que en verdad está acometiendo con atropellos a los derechos humanos y es producto de un acto administrativo impropio, como lo es la Fiscalía de Lesa Humanidad, que nace como consecuencia de la derogación falaz, falsaria jurídicamente, de la ley de caducidad. Nada de esto tocó este gobierno, no le interesó, no le importó, por lo tanto el Estado de Derecho uruguayo está gravemente lesionado y está lesionado
en favor del poder que va medrando precisamente la coalición de izquierda marxista, como lo es el Frente Amplio. Acá tenemos algunos datos respecto a las internas de los distintos partidos, porque estamos en un proceso electoral de las internas de los partidos políticos, bueno, para decidir, para ver quiénes son los candidatos que quedarán en la carrera electoral hacia la primera vuelta, hacia la primera vuelta. En el Partido Nacional se despegó Álvaro Delgado, muy arriba, muy despegado, tiene un 65% de preferencia, le sigue Laura Raffo, le sigue Laura Raffo, luego más abajo está, bueno, acá no puedo ver exactamente al candidato, ahora se me corre un poco la visión, y tenemos a Gandini en tercer lugar. En el Partido Colorado está pareja la situación, también en el Frente Amplio, se acerca muchísimo Carolina Cose a Yamandú Orsi. Bueno, sí, Carolina Orsi no estaría mal, porque en definitiva serán la fórmula paritaria que van a crear, ¿no? Yamandú Orsi y Carolina Cose. Yamandú Orsi afectado ya por este incidente, esta denuncia de la mujer transexual respecto a la violencia que aplicó Yamandú Orsi en una aparente práctica de embriaguez y de relaciones sexuales con transexuales, con travestis. Evidentemente, Yamandú Orsi tiene hoy por hoy muchas trabas en su carrera política. Sí, lo digo también irónicamente, pero con doble sentido. La interna del Frente Amplio en el primer escenario, ante la pregunta de a quién preferiría el encuestado como candidato a presidente de la República por el Frente Amplio, Orsi recoge el 49%, Carolina Cose el 40%. De todas maneras, sigue despegado, ¿no? Está 9 puntos arriba, no le importa a los Frente Amplistas nada de esto, y acá tampoco les importa la violencia sexual, ¿no? Los delitos de género acá no importan, inclusive se había planteado que, digamos, la presunción de veracidad de la declaración de la mujer en causas de género, en causas penales, por denuncias de violencia de género, por delitos de género, fuera quitada de esa ley. Claro, como afecta a Yamandú Orsi, juegan con esa doble vara, ¿no? Por un lado, legislamos una ley, la ley de género, que es un atentado al debido proceso, lo vamos a conversar mañana con el doctor Raúl Menéndez, y por otro lado te dicen, tendría que quitarse esa norma que establece que hay, digamos, presunción de veracidad y hay cierta preferencia de veracidad por la declaración de la mujer en caso de dudas en materia probatoria, en lo que hace a la denuncia de un delito de género, además. Siquiera hablamos de delitos sexuales, ¿no? Ya no se habla más de los delitos sexuales, sino que se habla de delitos de género. Es evidente que Uruguay degeneró como Estado de Derecho gravemente, ya naturalizada esta estructura de poder, este modelo político de poder ante nuevas generaciones que hoy hacen colas larguísimas, larguísimas en la Corte Electoral para tramitando precisamente la credencial para votar. Todas esas nuevas generaciones, las anteriores a esta nueva, novísima generación de votantes, la anterior también, no saben qué es el Estado de Derecho, qué es vivir en una república democrática y qué es una democracia representativa en verdad. No saben porque han sido tomados los poderes del Estado precisamente por un modelo marxista de poder y fundamentalmente ha sido tomada la educación, que es la usina generadora de ciudadanía. Es ahí, en las tempranas edades, donde formás a la ciudadanía a través de los valores que el Estado imprime en su sistema de enseñanza, valores que solo tienen que ser republicanos y democráticos porque nuestro Estado es laico, pero es un Estado republicano y democrático y un Estado de derecho. Por lo tanto, hay que educar desde las tempranas edades respecto a la naturaleza del Estado de Derecho, a la naturaleza de una república, la naturaleza de una república democrática, qué es una democracia representativa, qué significa todo ello en relación a otros modelos democráticos. Hay democracias
totalitarias, democracias sociales, directas, que es el modelo marxista, que arguye el Frente Amplio en su totalidad, en plenitud, conjuntamente con el PCNT, brazo armado del Partido Comunista en el Uruguay, en materia pseudo sindical, porque en verdad actúa como sindicato único, desde una central única y sindicatos únicos, pero actúa con un, digamos, sello fuertemente político. Tiene una raigambre, un sello ideológico, ideologizando a los funcionarios del Estado a través de sus sindicatos, ideologizando la práctica sindical y a su vez hegemonizándola, totalizándola, ¿no? Es una especie de modelo también totalitario corporativo que negocia con el gobierno como otro modelo forzosamente o necesariamente corporativo ante el modelo corporativo de los sindicatos únicos instalados por la ley de Tabaré Vázquez y formulados antes ya por los decretos inclusive de la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, y las cámaras empresariales que necesariamente se tienen que constituir en otro lobby o en otro, digamos, organismo corporativo. Por lo tanto, Uruguay se ha convertido en un estado de tres corporaciones que nos cogobiernan en todas las materias prácticamente, pero la más fuerte, considero yo, que es el sindicalismo único del Partido Comunista de Uruguay, porque penetra en todo el Estado. El sindicalismo único del Partido Comunista en el Uruguay está en el sindicato de los fiscales, está en el sindicato de los jueces, está en el sindicato de los funcionarios administrativos de la Administración Central, está en el sindicato de los docentes, sindicato de FENAPES, de AFUTU, de ADES, está también en la FEU, y la universidad se ha convertido en una universidad de un claro sello marxista, fundamentalmente en las carreras de las ciencias sociales o las ciencias humanas. Así, en las distintas empresas del Estado incide fuertemente, de modo determinante, el sindicato único de cada una de esas actividades del Estado, sindicato inmerso en el PCNT como la mega organización sindical creada a nivel nacional por el Partido Comunista en el Uruguay. Todo esto tendría que ser en un país serio motivo de debate ante la opinión pública, explicándoles si quieren continuar con un modelo de Estado de estas características o ir a un modelo de Estado abierto, plural y que responda a los principios constitucionales del Estado de Derecho. Vamos a una pausa, Ramón, si te parece, y recibimos al doctor Felipe Schipani para conversar de esta precisamente etapa electoral de la interna de los partidos políticos y particularmente con él en la interna del Partido Colorado. Quédate ahí.